Saludos amigos, un placer estar de nuevo aquí con ustedes en este programa Rubén Pérez Infinito. Miren, la consecución de todo partido político es alcanzar el poder. Si se conforma, si se crea una estructura electoral y en la mente de sus constructores no existe la idea de alcanzar el poder, entonces no tiene ningún sentido la construcción de la misma, porque esa debe ser la idea. Ahora pienso que en medio de la construcción de ese aparato político, el respeto a la masa debe ser un baluarte de esa estructura electoral. El respeto a la masa. Y el respeto a la masa por parte de un partido político se pone de manifiesto cuando se le cumple a esa sociedad. Porque si se llega al poder bajo una consigna, bajo un predicamento, y no se cumple con el mismo, entonces se le falló a la población. Por eso creo que la consigna del cambio, que fue el eslogan de campaña que utilizó tanto el presidente de la República como los altos funcionarios, los más encumbrados de su gobierno, para llegar al poder, el cambio, ese cambio no se ha reflejado, me parece a mí, en la sociedad dominicana, tal y cual lo pregonó el presidente Luis Abinader. Y recuerdo muy bien que usted escuchaba cualquier medio de comunicación y en todos los medios siempre había un funcionario de este gobierno promoviendo ese cambio. Le voy a ser sincero, yo llegué a pensar que con la llegada al poder del presidente Luis Abinader se iban a producir grandes transformaciones en el pulmón de la sociedad dominicana. Le soy honesto, hablándole con sinceridad. Y a 3 años y meses de estar instalado en el poder, el PRM y el presidente Luis Abinader, yo no puedo decir que se han producido cambios sustanciales en el país. Ahora miren, hay algunos aspectos y elementos que yo no logro entender de la consigna cambio, el eslogan de campaña utilizado por el PRM para conquistar el voto de la población que estaba habilitada en ese momento en el padrón electoral para votar en las elecciones del año 2020. ¿Por qué no logro entender ese cambio?
Bueno, es posible que mi limitada capacidad para entender algunos fenómenos políticos y sociales sea la razón. Eso es muy posible. Pero no creo que esa sea la razón verdadera. Creo que hay otros ingredientes, otros factores que me impiden poder tener una mejor comprensión de lo que fue el cambio o la consigna del cambio que se vendió a los cuatro vientos por el presidente Luis Abinader y por el 90% de sus funcionarios. Otra palabra que fue utilizada por el presidente de la República es transparencia. Si usted busca las alocuciones, las presentaciones, los discursos que da el presidente, usted verá que la palabra transparencia es parte de su lenguaje. Es como, o existe una familiarización tan profunda, una asociación tan profunda entre el presidente y esa palabra, que yo pienso que él no puede dejar de pronunciarla. Es parte de su léxico, de su vocabulario, de su lenguaje. Transparencia para acá y transparencia para allá. Donde quiera que está el presidente y habla de su gobierno, utiliza la palabra transparencia para dar a entender de que en su gobierno las cosas se están haciendo acorde a lo que establece la Constitución y las leyes del país. Y qué bien, porque precisamente eso es lo que queremos. Ahora, ¿por qué yo digo que no puedo entender ni la consigna del cambio, que fue sin duda alguna lo que sirvió de plataforma al gobierno del PRM para convencer a la población dominicana de que se necesitaba una nueva gerencia en el Estado dominicano? Porque teníamos 16 años siendo gobernado de manera ininterrumpida por el Partido de la Liberación Dominicana, y eso sin duda alguna produjo cierta especie de cansancio en la población. Pues vamos entonces con el cambio. Tenemos 3 años en el cambio. Y a decir verdad, ¿qué es lo que yo vislumbro, lo que yo observo, lo que he visto en el cambio del PRM? Yo no sé si ustedes conocen la ministra de la Juventud, si ustedes se recuerdan de esta joven, con quien no tengo ningún tipo de problema y a quien le tengo respeto. Yo critico la función que ejerce el político, la función que ejerce el político, no la persona. Critico al político y su conducta, sus actitudes, sus manifestaciones ante la sociedad, no la persona. La ministra de la Juventud, Kimberly Tavera, ministra nombrada por este gobierno de Luis Abinader, renunció apenas con un año
al frente de ese ministerio. ¿Ustedes conocen las razones por las cuales renunció? Bueno, la razón que yo sepa, si no me equivoco, fue que cuando a ella se le solicitó que presentara su declaración jurada de bienes, ella presentó al país un patrimonio que produjo un tsunami tan grande que a esa joven no le quedó otra razón, otro motivo que presentar su renuncia para hacerle frente a las acusaciones que le formuló el Ministerio Público sobre el patrimonio que ella le presentó al país. El 99% de la población dominicana, incluyendo sus más cercanos allegados, jamás creyeron en el grueso de recursos monetarios que ella le presentó a este país. Lo peor de todo fue que ella no supo darle una explicación a la población dominicana de la procedencia de ese patrimonio voluminoso que ella le presentó a la nación. Esa joven ahora es candidata a diputada junto con su esposo y pertenecen al Partido del Cambio. Yo no sé si a eso yo puedo llamarle cambio. Porque mire, en un partido organizado, moderno, donde se respete realmente la Constitución y las leyes y se valore y se respete a los ciudadanos de un país, esa joven no debería ser candidata ni a regidora, ni a regidora. Ese es el cambio y la transparencia de la que habla el presidente Luis Abinader. Miren, en la portada del periódico Diario Libre del día 13 de este mes sale un titular que dice lo siguiente: 2 diputados del PRM bajo investigación ganan candidaturas y afirman repetirán con éxito. Vamos a desglosar el cuerpo de la información para que usted tenga una idea mucho mejor, una idea más cristalizada. Aunque están bajo la observación del Ministerio Público por acusaciones de ilícitos, 2 diputados del Partido Revolucionario Moderno resultaron ganadores en las encuestas de la organización de gobierno, la organización oficialista, y por tanto son oficialmente candidatos para repetir en sus cargos a partir del 24. Los diputados PRMistas favorecidos en la encuesta son Nelson Marmolejo y Faustina Guerrero, a quienes el Ministerio Público observa desde el año 2021 por su presunta vinculación en caso de lavado de activos y narcotráfico. No lo digo yo, el órgano persecutor del Estado Dominicano lo vincula a ellos con cierta vinculación, con cierta relación al crimen organizado. Esa es la transparencia y el cambio que pregona el presidente Luis Abinader. Por eso dije previamente que no entendía ni podía comprender la consigna del cambio del presidente de la República. Sigo buscando
Y observo que dos diputados actualmente del gobierno del PRM también participaron en las primarias internas que se celebró el día 1 de este mes. Por suerte, para el país, no lograron ganar en esa contienda interna. Dice Diario Libre, otros dos diputados acusados de corrupción y lavados de activos también se inscribieron como precandidatos, pero no tuvieron suerte en la encuesta y quedaron descartados para las elecciones del 24. Rosa Amalia Pilarte y Sergio Moya enfrentan acusaciones por lavado de activos y por pertenecer a una red de corrupción en el caso Calamar. Si a eso le llamamos cambio y le llamamos transparencia, entonces yo tengo que revisarme bien de verdad el cerebro. Tengo que lavarme bien de verdad el cerebro porque hay un fallo descomunal en el mío. Si eso es transparencia y eso es cambio, que este gobierno del PRM tenga dentro de su organización a diputados, y hablamos de más de 5 o 6 diputados actuales, que según el órgano persecutor del Estado están vinculados con el crimen organizado, lavado de activos, red de malhechores y 20.000 diabluras más. Usted ve por qué yo no puedo entender, ni voy a entender el cambio, ni la transparencia de este gobierno. No se puede manipular la conciencia colectiva, no se puede manipular tanto una población. La razón fundamental por la cual el presidente de la República y los altos funcionarios de esa organización política salieron del PRD fue precisamente por esas prácticas que de alguna forma laceraron y dañaron al Partido Revolucionario Dominicano, un partido que hoy no tiene ni el 2% del electorado dominicano. Bueno, creo que tiene 1% y va en picada bien abajo y bien abajo. Yo creo que el partido del PRM va a correr la misma suerte no muy tardado, porque una organización que permita que diputados pertenecientes al mundo, a un submundo totalmente dañino, estén dentro de su partido aspirando a diputado, aspirando a senador, aspirando a alcalde, yo no creo que ese sea un partido que se merezca ser llamado ni moderno, ni un partido que merezca utilizar la palabra cambio, porque huele a cualquier otra cosa menos a cambio.